Bienvenidos a Creativos del Reino, un espacio donde hay personas que son creativos, como tú, como yo, como Ana, como Maricri. Y no puedo mencionar el próximo nombre porque fue despedido de nuestro podcast, Gaby. En el pasado era Gaby también. Pero hoy vamos a hablar de un tema bien chévere y yo sé que va a fluir mucho mejor, aunque estoy con Ana y con Maricri, yo sé que va a fluir mejor porque Gaby no va a estar hoy. Ustedes saben que Sí. interrumpe bastante. No sean. Eh, ¿Qué es eso? Perdón, super bien está aquí. acaba. Tranquila, Gaby. A mí es Chaguito. Pido destacar que estoy aquí en contra de mi voluntad. Jamás. Va a llorar, va a llorar. Qué bueno que estás aquí, mi amor. Está sentimental desde el último capítulo, porque le dijimos 2 o 3. Pero estamos contentos de tenerte aquí, Gaby. No te vamos a despedir. El día que renuncie, pues no vamos a hacer más nada. No Pero me ha aceptado la renuncia. No. No. Y no se va a hacer. pero es un tema bien chévere. Y creo que a todos, cada uno de nosotros nos pasa, pero a veces no lo identificamos. Y es el miedo a fallar. Y para nosotros, eso, aprendiendo lo que es el miedo a fallar, es un asesino silencioso para la creatividad. Cualquier tipo de creatividad es un asesino silencioso. Sí. Ana, ¿por qué tú crees que es un asesino silencioso para la creatividad? Ven, por eso que yo hago falta aquí. Eso es parte. Mira, porque por lo menos en mi experiencia, tener miedo a fallar me paraliza. Entonces, eso no impulsa a que la creatividad pues aflore y que se haga la voluntad del Señor para X cosas. Entonces, es silencioso porque eso está en la mente. Nadie más ve eso, nadie más sabe eso excepto tú y Dios, yo y Dios. Es que sabíamos que yo estaba paralizada y combina eso con el ADHD que llevo, que estoy sobrepensando cosas, estoy tratando de cocinar varias cosas a la vez también, pero también estoy haciendo esto por acá y estoy cocinando esta otra cosa creativa por acá y este otro proyecto por aquí, más encima del miedo a que, ¿y si no sale bien? ¿Y si a la gente no le O gusta? sea, le pasa que Así no conecta. a veces editas un video o haces algo ¡Ja! y le quedó chévere, pero al final dices, ay, esto no le gusta a nadie, boom, y lo tiraste para el lado y Y no ya. hiciste nada. Sí, me ha pasado. ¿Te ha Me ha pasado? pasado. Yo tengo muchos footage ahí, muchos videos que yo no he editado. Ok. Porque no, ¿y si no Porque no va a conecta? funcionar, ¿Y si esto es como que charro? En verdad esto es una charrería. Esto yo lo hice por un impulso de una idea rápida, pero en verdad esto no va a conectar con nadie. Y yo no sé, en verdad, yo no sé. Me paralicé y ¡pum! No sale. Es un miedo interno que nos paraliza literal, pero ¿cómo lo identificamos cuando salen esas preguntas? Sí. Como que, ¿y si esto no va a funcionar? ¿Y si esto no le gusta a los muchachos? Sí. Y si realmente no tiene lo que queríamos, la reacción del call to action, que fue, quisiera esto, y si no funciona. Y empezamos entonces a decir, pues lo hago después, Exacto. o no lo voy a hacer, que lo haga otro. Y ahí empieza eso a ser como dice el título, ser un asesino, porque nos va comiendo y nos va comiendo la creatividad y entonces empezamos a decir, ok, me quedo sentado y no hago nada. Oye, iba a decir algo. No. No, está bien, está interesante el juego. Mira qué casualidad te ves, Chavi, ¿viste? También no quiero hablar. Ya te lo sabía. Se molestado un memo hablaba. Que no sabe un memo para ver si más No, mira. Para mí, esos isismos, Okay. sí, esto, decir otro. Esos isismos son como agua que apaga el fuego que el Señor pone en nuestros corazones al momento de nosotros crear para Él, ¿verdad? Y si le damos espacio a eso, nos inunda a nivel de que nos ahoga. Sí. Y roba nuestra voz, roba nuestra creatividad, roba nuestros recursos. Hubo un tiempo en mi vida que yo amaba hacer stickers. Y los hacía y los dibujaba y los creaba, los imprimía, los cortaba y estaba ready para hacerlo, pero llegaron los 500 isismos. Y si hago un montón y no los vendo. Y si otra persona hace algo mejor que lo que yo hago.
Y llegó un punto en que lo dejé de hacer. ¿Y sabes qué pasó? Después de todo eso, vendí la máquina, vendí esto, vendí lo otro, lo regalé todo. Todo. Yo tengo todavía stickers de ella. De verdad. Lo tengo en una baletita y no quiero que se dañe. Tenía un bello también medio. O sea, y todo eso hicieron que quizá de verdad, esa pequeña forma de yo, ¿verdad? Distribuir algún tipo de mensaje bonito que pudiera impactar la vida de otra persona, si yo no le hubiese dado espacio, le hubiese dado oportunidad a esos miedos a seguir inundando, pues quizás otra historia fuera hoy en día. Claro. Pero los isismos literalmente lo que hacen es ahogarnos. O sea, nos van apagando y apagando y apagando a tal nivel de que para muchas personas ya no exista ni siquiera el empuje ni la motivación para hacerlo. Así que el miedo a eso, ¿verdad? El miedo a fallar, la inseguridad, ¿verdad? El ser perfecto, el perfeccionismo, la crítica, la autocrítica, el imposter syndrome, Literal. todas esas cosas son, ¿verdad? Son miedos que nos aterrorizan, que nos detienen, que nos paralizan y que pueden terminar apagando completamente esa chispita de motivación y de creatividad que el Señor puso en nosotros. Y no es que no pueda encenderse de nuevo, pienso yo, sino que quizás se transforma a otras cosas. Pero hoy queremos hablar de eso, del miedo a fallar, del miedo de ese asesino paralizante, silencioso, que detiene nuestra creatividad en los momentos en que menos queremos o en el momento en el que le damos espacio. Sí. Así es, y son dos cosas diferentes en nosotros analizar lo que hacemos y sobrepensarlo, aunque se parezcan, porque hay veces que nosotros nos hacemos las preguntas, este contenido o esto que estoy haciendo está funcionando, lo estoy evaluando, cuál es la métrica que estoy usando, todo esto. Pero también hay veces que pasamos de una evaluación a buscar la perfección. Y cuando nosotros buscamos la perfección nos paralizamos. Porque, y esto no recuerdo si fue en una entrevista que le estaban haciendo a Chente, a Molusco, a uno de estos creadores de contenido grande. Él estaba diciendo, mira, tu primer video siempre va a ser malo. Sí. Y los primeros 15 videos nadie los va a ver. Y los primeros 30 videos los van a ver 3 gente. Y los siguientes 40 los van a ver 200. Y así sucesivamente. Pero tú no puedes dejar que la falta de perfección te detenga. Imagínense ustedes que la falta de perfección hubiese detenido a los grandes líderes de la iglesia primitiva. Porque el único perfecto era Cristo. Pero después de ahí, ¿qué hubiese pasado si por la falta de perfección, por la falta de que ellos, ¿verdad? Pues fuesen eso perfecto que Dios quería que ellos hicieran, que nosotros también hoy en el siglo XXI lo hemos idealizado con nuestra creatividad? ¿Qué hubiese pasado con nosotros? ¿Qué hubiese pasado con el mensaje de Cristo? Se hubiese muerto con Cristo. Eso me pone a pensar en el momento en que Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacenta mis ovejas. Y vuelve otra vez y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Apacenta mis ovejas. Y al final vuelve otra vez y le pregunta, ¿De verdad? ¿Me quieres? si en ese momento Pedro se hubiese paralizado y hubiese dicho, ¿sabes qué? Yo ahora tú me estás pidiendo un montón y yo no puedo. ¿Qué hubiese sucedido con la iglesia? ¿Qué hubiese sucedido ¿verdad? Con esa generación de predicadores valientes como Pedro, que aceptaron el Espíritu Santo, que pudieron hablarle a la gente en otros idiomas, que no hubiese crecido tanto, porque el miedo lo hubiese paralizado? Él hubiese dicho, yo no soy perfecto, I'm not fit for this, no tengo las capacidades, no lo puedo hacer. Hubiese sido una historia bien, bien diferente. Y mira, yo he tenido la oportunidad de ser coach de baloncesto de diferentes equipos y siempre le digo lo mismo a los muchachos. Siempre le digo, ¿cuánto tú te tardas en tomar un tiro de baloncesto? 1 segundo. Si yo te pongo a jugar a ti 10 minutos, tú vas a dejar que 1 segundo arruinen 9 minutos con 59 segundos. Porque ellos, cuando ven que fallaron un tiro, que tomaron un mal tiro, que cometieron un error, se paralizan, se bloquean y el resto de lo que hacen no fluye. Entonces, yo como coach, ¿qué tengo que hacer? Sacarlos de la cancha. Y poner a alguien que haga exactamente lo que yo quería que hiciera ese jugador. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Cuando Él ve que nosotros nos paralizamos, la parábola de los talentos, si tú no lo estás usando, si tú no estás haciendo lo que yo te mandé a hacer,
voy a tener que sacarte de la cancha y poner a alguien que sí lo pueda hacer, que sí se atreva a hacer. Sí. Yo voy a decir algo, Ana. Es que con respecto a las redes sociales, esto lo aprendí por el mismo manejo de las redes sociales que alguien lo compartió. No, ahora yo no recuerdo quién, pero fue hace mucho. La perspectiva me cambió con respecto a eso de fallar en público, porque las redes sociales están en público. Y medía mucho con el negocio y con las mismas redes sociales de las iglesias, los ministerios, como que cuándo postear, qué postear, qué publicar, el aesthetic de todo el perfil y todas las cosas. Entonces, fue al principio con cuentas de menos de mil seguidores. Y la perspectiva que me cambió es que decía, el número que tú estás viendo ahora mismo de seguidores es el número menor de seguidores que te está viendo haciendo eso comparado con los seguidores que vas a tener en el futuro. So, eso no debe detenerte a seguir creando porque si tú tienes 50 seguidores, 100 seguidores, 1000 seguidores, ese es el mínimo que tienes actualmente a lo que vas a tener potencialmente en el futuro. So, vas a fallar a una población o una audiencia menor a la que vas a tener en el futuro. O sea, hay que seguir creando porque son poquitas personas, ¿verdad? En comparación que te están viendo fallar, por decirlo así, en público. Y además de que en el aspecto de redes sociales es positivo que la gente te vea el trial and error, fallando y mejorando. Eso tú estás contando la historia de cómo tú estás creando con ellos también y creciendo con ellos. Así que fallar no necesariamente es una cosa mala que hay que temerle. Puedes usarlo hasta a tu favor como creativo. Tú puedes usar eso de que, mira, yo traté este producto, por ejemplo, y estás creando un producto, yo estoy creando este producto, no se vendió bien, pues chévere, lo retiramos un momentito, quizás en otra oportunidad, en otra temporada, se vuelve a tirar con otro twist de otra cosa. Pero tampoco te cohibas a fallar o a fallar en público principalmente, porque eso puede ser hasta a tu favor en el futuro, uno no sabe. Es que una de las cosas que siempre comparto a veces con personas que me preguntan eso del negocio, es que tengo miedo de lanzar este tipo de negocio, es que tengo miedo de lanzar hacer esto. Y una de las cosas que siempre comparto, y incluso hasta en la iglesia local también a veces lo usamos, y es que no podemos tener miedo a fallar, porque tal vez en el fallar fue lo que aprendiste, Claro. lo que podías hacer. Exacto. Porque si nunca lo intentamos, nunca puedes decir, no, es que yo lo intenté y aprendí esto. Y muchas veces no es que vamos a fallar en todo, pero si fallamos en todo no es malo. Tienes una experiencia que yo no tuve si me hubiera quedado en casa sentado sin hacer nada. Exacto. Una de las cosas que nosotros compartimos, yo lo comparto mucho, es que no tengan miedo en fallar porque ese va a ser nuestra escuelita. Exacto. Y entender, y solo se tiene éxito o se aprende. Exacto. No se falla. Y tú que usaste ahí la NBA, el baloncesto, Quisiera eso era lo que decía Michael Jordan. No es cuántas veces meto la bola, es cuántas veces yo intenté para poder meter la bola. Y si él no siguiera intentando, como tú decías, que eso es lo que pasa muchas veces, cuando no sigues intentando, pues claro, no estás hiteando, un bateador no hitea, no hace el swing, no va a hitear, no hace jonrón. En esa parte, no podemos tenerle miedo al fracasar algo, porque eso es lo que nos va a hacer con más experiencia, o nos va a hacer que no volvamos a cometer ese error. Claro. Y perdóname, lo que pasa es que muchas veces no sabemos a qué realmente que le tenemos miedo. Exacto. Y en el proceso de, como tú dices, si no lo intentas, no vas a poder identificar, ok, realmente no tenía miedo a este negocio. Realmente el miedo no era vender stickers. El miedo era que quizás lo que estoy creando, ¿verdad? Los materiales que estoy utilizando, la constancia con la que lo tengo que hacer. Quizás en el proceso puedes señalar o nombrar exactamente a qué le tienes miedo. Y cuando podemos nombrar qué es lo que le tenemos miedo, podemos decir, ok, le tengo miedo a esto, conozco a alguien que me puede ayudar, Exacto. busco los recursos y mejoro, y todo va a estar bien, y entonces voy a poder seguirlo. Porque, ¿qué pasa si no lo hacemos? Si no nombramos lo que nos da miedo, normalizamos el miedo. Normalizamos el que, pues, no voy a lograr hacer esto o no voy a llegar a nada porque tengo miedo. ¿Pero a qué?
Entonces, Exacto. el no nombrarlo es peor que el mismo miedo que podemos sentir. Exacto. Iba a decir como que no es que está mal tener miedo. Tampoco nos va a dejar. No sé cómo se llama eso, con V, V. La palabra es con V, ¿Es positiva, negativa? Ok, lo que haga Como que te reafirmamos, te revitaliza. No. Revitaliza con V. Espérate, porque quizás tiene V. Yo no vamos a estar a V si está al principio del fitness. El principio. Validamos, te validamos. ¿De qué como V? ¿Qué significa? yo le iba a decir a YouTube que pusiera el app ahí lo que hace. No tenemos pagado todavía, nene. Eso se tiene que suscribir. Mira, suscríbete, por favor. Te validamos. Validamos tu miedo. Validamos el miedo. Validamos el miedo, como que es súper humano tener miedo. Claro. Te validamos eso, está bien. Pero como dice Maricris, tienes miedo, reconoce que tienes miedo, identifica de dónde viene el miedo, ¿Y qué es? qué es el miedo, a qué es que le temes, a qué es que le temes. ¿Es algo interno tuyo? ¿Es una percepción de los demás? ¿Es algo de una herramienta que necesita? ¿Qué es? ¿A qué es que le tiene miedo? Está bien, tienes miedo, lo sientes, la sensación, la palpitación, está todo eso. Brené Brown habla de todas esas vainas. De sentirte vulnerable, de sentir vergüenza. ¿Cómo tú trabajas con eso? Tienes que buscar información. Yo sigo por las recomendaciones del libro. Dale. Cualquier libro de Brené Brown, búscala. Buenísimo. Yo te digo otra overthinking. Y sí, está bueno. Y hay otra psicóloga clínica de Inglaterra que se llama Dr. Julie, en todas las redes sociales es Dr. Julie, que también ayuda a identificar las diferentes emociones y a cómo trabajarlas de manera práctica. Pero en sus redes sociales, Dr. Julie, tú la buscas, brutal. Identifica eso para que no te paralices en la creatividad, para que puedas darle para adelante al llamado que Dios te está dando. Porque él mismo dijo, el perfecto amor echa fuera el temor. Así es. Él mismo dijo como que yo doy paz, él es en positivo, él está siendo en positivo. Él está de que doy Espíritu Santo, doy paz, doy amor, eso echa fuera el temor. Y tú te estás paralizando por el temor. Mi amigo, no puede ser. Segunda de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, o sea, de miedo, sino de poder, de amor, y esta es mi favorita, de dominio propio. Yes. El miedo no viene de Dios. Aunque nos puede dar miedo, no viene de Dios, sino que el Señor nos equipa con poder, amor y valentía para lo que sea que vayamos a hacer. Así que el miedo no es algo malo. No. Y si nos paraliza, hay bueno, yo no leo así super libros como Ana, pero yo sí veo series y películas. y puedo sugerirle una bien chévere. Claro, dale para Pero es bonita, pues bien bonita y es animada. Son como mini cortos. Y hay un episodio que es de una niña que cree en Dios, pero tiene mucho miedo a un juego de pelota. Y identifican el miedo como una cosita así chiquitita, pero a medida que va ¿verdad? Sucediendo todas las cosas que van pasando, la cuestioncita va creciendo. A tal nivel de que la tiene aplastada. Pobre niña, no pueden levantar ni siquiera al bate. Wow. Por el miedo que tiene. Entonces ahí uno se da cuenta que si ella no pudo identificar, a esto es que le tengo miedo. Lo que pasa es que tengo tanta presión, ¿verdad? A quedar bien, a quedar bien con mi papá, a quedar bien con la sociedad, a hacer esto bien, que me da tanto miedo que la tiene literalmente prisionera. Ella está aplastada por la porquería del miedo ese que la tiene grave. Y muchos de nosotros vivimos así. Estamos llevamos la carga del miedo tanto porque no sabemos identificar esto. Y una vez tú sabes identificarlo, y esto es real, una vez tú sabes identificar a qué le tienes miedo, literalmente eso se encoge. Sí. Eso pierde poder. Sí. Pierde poder porque logras identificar eso. Y al momento de tú identificar eso, pierde poder. Ahora, imagínate que identificas lo que te da miedo. Eso pierde poder y encima de eso lo enfrentas con Dios. Imparable. Imparable, literalmente. Yo tiendo a ser una persona perfeccionista. Y sigo trabajando eso. Y eso me paraliza mucho.
en la creación de contenido, redes sociales, me paraliza bastante, pero yo creo que eso quede ahí bien, todo cuadre bien, un post, a mí me da una cosa si el logo no se ve, cosas así, ¿ves? Vainita. Pero en mi mente, y quizás una herramienta práctica para el que está enfrentando eso mismo, yo tengo que hablarme a mí misma como que just do the thing, just do it. No lo sobrepiense, edítalo chévere, como que va a hacerlo bien también, pero no puedo, o sea, no va a ser una cosa mediocre, ¿ves? Yo tampoco, o sea, hay una excelencia, un estándar ahí, Claro. pero no puedo sobrepensar eso, pues entonces no va a salir nunca. Sí, lo que mencionó. Nadie va a salir, no va a salir, so hay que just do it. Pero eso que estás haciendo ahora, eso que está haciendo, lo que estabas diciendo, ya Ana lo identificó y está trabajando en ello, porque todos yo creo que hemos pasado por eso, y más los creativos, porque es una tensión que nos da mucho. Pero cuando tú pones a buscar, y pudiéramos hablar después de muchos creativos en el mundo, qué sé yo, por de Hollywood, de cualquier negocio, de compañías grandes que están ahora en este tiempo, no, muchas veces no fue su primer proyecto. Exacto. ¿Por qué? Porque se lanzaron, tal vez con miedo, pero pudieron identificar ese miedo, decir, no importa, me voy a lanzar. No funcionó, pues ok, ya aprendí esto, me voy a lanzar otra vez o hago algo adicional, pero ya yo identifiqué lo que me estaba tal vez aguantando, el que y me pasa a mí mucho, el que no, eso no va a quedar bien, el que tal vez voy a cometer el error, pero poder identificarlo nos ayuda a no es que va a desaparecer instantáneamente, sino Ojalá. que cuando venga esa duda, pregunta a mi mente, no, bueno, vamos a meterle, lo voy a hacer bien, pero yo sé que está bien, no me estoy exigiendo mucho, vamos a subirlo, y después muchas veces lo que pasa es, un ejemplo, pasa mucho cuando hacemos, por ejemplo, un arte creativo, y nosotros mismos nos exigimos un montón, y pensamos que a nadie le va a gustar, y a mí me pasa con los clientes. Yo hago algo bien brutal. Me pasó hace poco. Era para un banner de los Leones de Ponce que iban a ponerlo ahí en la cancha del PCN. Hago un arte bien bonito, bien chévere, y ese no le gustó. Hice el que yo sabía. El que yo sabía que no me gustaba, no era mis parámetros ni nada. Es el que me gusta. Pues ya, yo hago lo que el cliente hace. Si yo después recibo mi recompensa, vámonos. No es que es una porquería. Claro, claro. Pero para el cliente, ya eso es algo. ¿Por qué? Porque nosotros no exigimos más. Porque si Maricris, hablamos de canto, Maricris va a exigir más el canto porque ella conoce más de eso. Ya falló, ya aprendió, ya tiene esa información. En mi caso, tal vez en algo creativo, de arte o lo que sea, pues también, o en redes sociales. Tal vez yo, no es que soy un experto, pero conozco más y me exijo más. Gaby también en una predicación, se exige más en una predicación, no es que la está haciendo mal, pero es que como él sabe y pasó por eso y como todos los fallos, y aprendió. Y Ana, lo mismo en su trabajo haciendo, por ejemplo, lo que le gusta hacer mucho en vela. A lo mejor al principio no le salían mejores velas y no decía, eso era cuando te... Esto es perrito, si no era bien, que el hizo eran tóxicas. Más respeto. Siempre olían bien hermosas, bien bellas, bien todo hetero, pero Estéticamente, bendita. pero si te la agarra, el label, pero aprendo A veces el material y todo eso. Siempre productos limpios, sinceramente. sinceramente.com. Sinceramente. Así no es. Sinceramente.br.com. Gracias, Gaby. Está bien. Gracias. Yo me les voy a cobrar aquí con todo el mundo. Ve que bebilla de la esquina. Y diré sinceramente con toda la intención. Antes de sinceramente, ¿habías hecho algún otro intento o algún otro proyecto que lo habías dejado al lado? O el mismo sinceramente que lo habías dejado, qué sé yo, 10 años atrás, qué sé yo, no sé. Algo. Sinceramente no, pero sinceramente PR no, el negocio no, pero no sé, ustedes se acuerdan que yo intenté grabar YouTube Yo me acuerdo. años atrás, que lecciones con la Zavala, Yo creo que una fan 100% número 1 anda por ahí. y eso se quedó, miren, el olvido. O sea, yo dije, ¿tú sabes qué? Yo creo que Era bien. Pero ¿tú crees que fue eso? Parte de miedo de como que no quede bien o algo. bueno, ahí yo me exigía bastante. Sí.
Yo no había aprendido esto de perfeccionismo, de people pleasing, yo no había aprendido nada de eso. Ok. Eso antes de pandemia y todo, o sea, imagínate. El burnout era demasiado también. Pero eran bien buenos. Pero entiendo perfectamente porque era súper producido. Like, Ana estaba súper ready para darle escuela sabática. Pero bueno, nos pasó a nosotros como creativos del reino. Porque si tuviéramos aquí una pared con LED y Si fuera por nosotros, Christopher. Entonces que lo dije, si fuera por mí, Por nosotros. pues, si fuera por nosotros tuviéramos otras cámaras, no. Pero la realidad es que Sí, sí, sí. uno se... Imagínate que nos hubiésemos... le había hecho unos creativos del reino. Piensa que aquí hay una producción bien creativa. Ajá. Pero la realidad es que creo que vencimos ese miedo. Ese me iba a decir. De tenerle miedo, que eso a veces pasa lo que los podcasteros profesionales que llevan tiempo dicen, si a ti no te da miedo, o tú dices que tu peor episodio es el primero, Sí, no da has vergüenza. crecido. Exacto. Y yo creo que eso es lo que nos va a pasar de aquí a un par de años cuando vaya. Que te va a decir, ¿qué es eso? ¿Pero qué? Así se ve eso. ¿Sabes qué? Porque te dicen eso y eso pasa. Si a ti no te dio vergüenza ese primer episodio, pues no has crecido, todavía está en lo mismo. Y yo creo que eso va a pasar porque lo que estaba diciendo yo de la línea, rompimos con eso, no tenemos todo lo que quisiéramos, no tenemos todo lo que tal vez teníamos en planes, pero hemos comenzado con esa intención de poder, obviamente, llevar las cosas, la información y lo que queramos compartir, lo que hemos aprendido por nuestros fallos y por lo que hemos aprendido, compartirlo con las personas que nos ven. Pero fue venciendo ese miedo de que, ajá, y si no lo hacemos bien, y si no queda bien, y si los colores no quedan bien, y si las luces no están bien, pero no hay luz, nos vencimos. Y yo creo que eso es lo que... Y seguir con este capítulo de poder motivar a cualquier persona que sea creativo y que esté pensando en eso de que no le va a gustar a la gente, lo dejo para después. Sí que puedas identificar y que eso es algún temor que nos hace paralizarnos y dejar de hacerlo. Y si venimos por la línea espiritual que nosotros siempre tenemos en nuestros podcasts, a veces el enemigo nos disfraza esas cosas para eso mismo, para quitarnos del medio de lo que pueda hacer este podcast a las personas que nos van a ver y lo que podamos compartir. So, que podamos identificar, yo creo que con eso es que podamos identificar ese miedo, no porque lo vamos a eliminar toda la vida, porque hoy tengo uno, mañana ya tengo otro, pero en el camino vamos a ir aprendiendo, identificarlo. Y yo creo que dentro de la historia, como la de sinceramente.pr.com, yo creo que en el pasado había algunos proyectos que tenía y yo los he dejado, que a lo mejor ni he tocado ni nada, ni a lo mejor tienen nombre, incluso tengo cosas escritas de ebooks y todo, y los dejo ahí por eso mismo, porque a pesar de eso nadie lo va a leer, eso vale más que Christopher, pero por lo menos se va a enviar todo ese canal lo va a leer. Yo leo todo. Yo leo. Nada, pero Si está en audio, mejor. exacto, ¿no? Y a veces cuando estamos conectados, a veces que, mira, eso no es ahora, déjalo y Así eso, y me pasa mucho, y yo sé que así hace muchas cosas creativas, nunca descarte lo que hiciste, No. ni un video, ni un arte, nada, nunca lo borres, No. porque en algún momento, eso es igual que la gente que hace música. Así es. Nunca, todo lo que se graba nunca se borra. A mí me ha Eso pasado. está ahí guardado. ¿Por qué? Con las canciones que se escriben nunca se burlan. En algún momento eso va a funcionar, no era para ahora. Sí, Tal sí, vez sí. Dios te la dio ahora, pero no era para este momento. Está esperando el mejor momento. Y yo creo que eso es lo que nos va a ayudar venciendo ese miedo y dejando que con esa conexión que estábamos hablando en el episodio pasado, la relación, que pueda fluir la creatividad y vencer ese miedo. Hay un Dale, ejemplo. dale. Versículo. Hay un ejemplo en la Biblia. Hay dos veces que el pueblo de Israel pasa por el agua, por el mar Rojo, con el ejército atrás de los egipcios allá atrás. Y es como que Éxodo 14:14 le dice, el Señor peleará por ustedes no tengan miedo. Entonces, el versículo después dice, le dice el Señor a Moisés, ¿por qué me claman a mí? Dile al pueblo que marche, dile al pueblo que le dé para adelante, porque tenían miedo, como que el Señor va a pelear por nosotros, y como que tú te puedes envolver en eso, porque claro. tengo miedo, el Señor va a pelear por mí, pero también el Señor está diciendo, Paso. dale paso, vence el miedo, dale para adelante, y pudieron atravesar el Mar Rojo. Y después con Josué también pudieron atravesar el río Jordán, después que dieron el paso se detuvo el agua, no fue antes.
En el Mar Rojo se Serpiente. detuvo el agua y después pasaron por aquí. Tuvieron que los sacerdotes meterse en el agua y ese detuvo para pasar el pueblo. Entonces, ese hay que dar el paso. Y me pasó con el mismo negocio. Yo no tenía todo set para poder empezar. Yo tenía los envases que tenía disponibles. Tenía mami ahí, mis amigos en la iglesia, tú sabes, relilla. Literal. Voy a hacer las habichuelas y Ana ya acá le... Vamos a derretir la cera literalmente con ollas de la casa, así. Después que uno empieza, uno puede invertir en más cosas, mejorar los sistemas, mejorar la misma herramienta que estaba usando, más organización, coger órdenes más grandes. Pero antes tú tienes que empezar con lo que tú tienes. Y uno empieza con lo que no tiene, con miedo o sin miedo. O sea, con miedo, enfrenta tu miedo, identifícalo y dale para adelante. Brutal. Dale para adelante. Dios va a estar contigo y te va a abrir más puertas, cosas que yo no me voy a imaginar que iba a vivir con ese negocio. Es demasiado brutal. Qué brutal. Con todo y el miedo, como que, ¿y cómo yo voy a satisfacer a este cliente? ¿Cómo voy a exigir la exigencia que me está dando? Que tú lo has vivido, imagino. Esto es de un proyecto demasiado grande. ¿Cómo? Pero no saben que hello, soy yo. Así estoy como que, mami, ellos no saben que soy yo, que estoy aquí en mi casa. O sea, soy yo la computadora. Hello. O sea, pero Dios nos está dando eso, ese privilegio de servir a otros a través de ese negocio, por ejemplo, ese proyecto especial, con todo y el miedo que uno tiene. Y ese miedo, cuando tú lo vences, te abre otras oportunidades más grandes para tú vivir otras experiencias. Y como hablamos del principio, no para nosotros. Eso tú lo usas entonces ahora para impulsar a otra gente. Para darle para adelante para el reino. Entonces, como esto que yo le temía en mi proyecto secular, por decirlo así, como ahora yo uso esto, pero para que más gente sepa de Jesús, pero para que más gente... Entonces, ahora el límite en tu mente es mucho más amplio. Sí, claro. Ahora mi mente no es tan cerrada a que solamente se puede hasta aquí. Ahora se puede hacer hasta acá. Pues si yo he vivido esto acá, sin el reino, si están envueltos en cosas de reino, imagínate todo el reino. Mete con la unción del Espíritu Santo. Exacto. O sea, vamos, proyectos súper grandes. Y no sé, nosotros somos bien ambiciosos por eso también. Para el reino de los cielos, como ya vimos que el Señor nos bendice de una manera brutal en nuestros negocios y en cómo utilizamos la creatividad con todo y que es para secular, uno siempre va con la cosmovisión cristiana, obviamente, Claro. a hacer las cosas y no va viendo que sí, que no, que cliente sí, que cliente no. Pues te abre la puerta a ser mucho más ambicioso, a soñar mucho más, a soñar en grande entonces. Entonces, el límite para Dios de hablar de Jesús, de hacer cosas para la próxima generación, para nuestros padres mismos, nuestros abuelos, es como que vamos a darle con todo, porque es que el Señor me ha bendecido aquí y acá también lo puede hacer. Claro. Y eso es yo pienso que eso es lo bonito de servir a Jesús y a Dios en este proceso. Es que Dios no busca gente perfecta, sino que Él nos capacita en el proceso. Él utilizó a Pedro, que era un gruñón, para hacer un montón de cosas y con su, ¿verdad?, impulsividad alcanzar mucha gente. Y también utilizó a Moisés, que era un tartamudo de la vida, pero él logró, ¿verdad?, alcanzar mucha gente y convencer a la gente de un cambio drástico de su vida. Eso, y algo que por aquí anotamos, la creatividad del reino no nace en la perfección, sino en la obediencia con propósito. Exacto. Así que lo mismo que dijimos el otro día, cuando nosotros nos relacionamos con Dios y, ¿verdad?, nos ponemos a su disposición y somos vulnerables en el proceso ¿verdad?, de unirnos al deseo y a la intención del corazón de Dios, nosotros actuamos en obediencia y actuamos en obediencia con propósito. Ya no hacemos las cosas por hacerlas, hacemos las cosas con miedo, pero reconociendo que el Señor va a estar con nosotros en el proceso. Y si fallamos, no pasa nada, sino que el Señor va a estar con nosotros en donde sea que estemos. Porque fallar no importa. Lo que importa, ¿verdad?, es que lo intentamos. Claro. Que lo intentamos. Que dimos le dimos el primer paso. Que fallar no destruye lo que estamos haciendo. No. Lo que lo destruye es si no hacemos nada. Exacto. Ya voy a decir algo. No, ya que ustedes no me dejan hablar. Estoy viendo el reloj desde que he empezado. Teníamos 6 minutos de empezar esto aquí.
Y yo queriendo decir algo y ustedes, no, pero es que... Tallete, Dale. Silencio. Tienes 10 minutos para ti nada más. Ajá. Ay, quieres. Cuando nosotros entendemos que Dios en la historia nunca ha utilizado a alguien perfecto, a nosotros se nos pasa eso. Así es. Dios nunca ha utilizado a alguien perfecto. Dios nunca ha utilizado a alguien que él no sepa que jamás le va a fallar. Dios llamó a Moisés sabiendo que le iba a dar 2 veces a la roca cuando él le pidió que le diera una. Dios llamó a José, que aunque le fue fiel, no fue perfecto. Dios llamó a David, que después le dijo, hey, Una joyita. tú tienes sangre en tu mano, tú no eres ni siquiera digno de construirme el templo. Y estas cosas, cuando uno entiende que lo que uno tiene que hacer o lo que uno hace no tiene que ser perfecto para que Dios lo utilice, cuando se nos ve el miedo, cuando yo entiendo que yo puedo subir ese video, yo puedo tratar de dar ese estudio bíblico, yo puedo... Una vez yo vi un meme que decía, in the Bible you get points for trying. En la Biblia te dan puntos por tratar. Y así es en el reino de Dios. A ti te dan puntos por tratar. Y lo bueno es que el Señor dice, mira, yo te di este poquito así. Yo te di este 1%. Y ese 1% tú lo hiciste a tu 100%. Y ahora, de ese 1%, ahora yo voy a sacar un 50%. Yo voy a sacar un 70%. Y el Señor va multiplicando lo que nosotros deseamos hacer como Signet. Lo que nosotros deseamos hacer para el reino de Dios, el Señor lo va multiplicando. Porque tú no sabías hacer redes sociales cuando salió. Yo sé que tú vienes de MySpace de por allá. Pero, Seguro, orgullosamente de MySpace. Orgullosamente de MySpace. pero MSN. iOS, cuando uno empieza a hacer las cosas para Dios, es que el Señor las multiplica. Exacto. Sí, pero tú dijiste algo importante y te dejo para que sigas hablando los 10 minutos. Es que en la Biblia y ahora Jesús no busca gente perfecta. Dios busca gente dispuesta. Así, exacto. Y todas esas personas Repítelo. que En la Biblia. en la Biblia y ahora todavía en el 2025, Jesús no está buscando gente perfecta, está buscando gente dispuesta. Tenemos un kit. Y esas personas que Gaby mencionó de la Biblia, era eso. Eran personas que estuvieron dispuestas, obedecieron y no estaban preparados, no estaban listos, pero siguieron obedeciendo y estuvieron dispuestos. Y eso todavía Dios lo está buscando, personas como creativos como tú, como Ana, como Maricris, como todos los que están allí alrededor, los Barlitos, Katherine, Alondra, la próxima. Alondra y tu Santi. hermana, Santi. Santi también. Anda por ahí. Gente creativa en diferentes áreas. Dios está buscando gente dispuesta, no gente perfecta. Ahí está. No, y ya para ir cerrando, que ya vamos terminando, pero... O sea que quiso terminar él. Sí. Mi hora se y closing statement y usted da lo suyo. El mira los free Gaby. Entonces este podcast yo he hablado unos poderosísimos 10 segundos. Es muy importante que nosotros entendamos que lo que sea que nosotros hagamos para el reino de Dios va a ser de bendición. Ya sea que nosotros lo consideramos como algo que está perfecto o no. Y yo recuerdo cuando yo empecé a hacer los videitos en la pandemia, que yo creo que hasta tú me llegaste a grabar un par de veces, que yo hacía un segmento en mis redes sociales que se llamaba Un Minuto con Gaby, o Un Minuto con Gabriel. Ni recuerdo cómo se llamaba. Pero yo empecé a hacer esos videos seguidas Qué creativo. de cualquier cosa. De cualquier dice. Qué creativo, qué original. Un minuto con Gaby. Un ensayo. Okay. Yo renuncio. En el sofá. La parte de Un Minuto con Gaby. No, pero yo empecé a hacer ese minuto con Gaby y yo decía, ay, pero es que esto se ve bien feo y la cámara así toda borrosa y qué sé yo qué. Pero de momento yo dije, en verdad yo no lo voy a hacer más porque es que yo lo que tengo son 5 likes. Nadie está viendo estos videos, ¿o para qué yo me voy a esforzar tanto? Es verdad, no lo veía. Pero entonces, Yo los veía. para entonces, Ya vemos. Yo sí. pero escuchen. Entonces, cuando yo lo dejé de hacer, personas que ni siquiera le daban like a mi contenido, cuando empecé a escribir,
oye, y los videitos que tú hacías, oye, y esto, porque eso era de bendición para ellos. Ujú. Y ahí es que voy, cualquier cosa que nosotros hagamos, ya sea que no tenga números aquí aquí en la tierra, porque adivinen que el Señor no nos prometió una recompensa aquí, Él no nos dijo, vayan y suban videos a Facebook y van a hacerse virales, porque esa no es la fórmula que Dios tiene, porque Dios no quiere que nosotros hagamos contenido cristiano para hacernos virales. Dios quiere que nosotros hagamos contenido, y yo siempre digo que si todo el revolú que nosotros hacemos aquí en la tierra es por una sola persona, entonces valió la pena. Ujú. Porque Jesús hubiese venido a morir, aunque sea por mí, que yo sea el único pecador arrepentido en esta tierra. Así que dejemos de buscar la perfección, porque la perfección es de Dios y buscar la perfección es de nosotros. Así que dejemos de buscar la perfección y ¿Cómo fue eso? atrevámonos a hacer. La perfección es de Dios porque Dios es perfecto. Y lo único que nos basamos toda la vida y nos ajetreamos toda la vida buscando la perfección somos nosotros. Cuando Dios no necesariamente nos exigió eso. Sí, sí. Así que, Christopher, termina. No, no iba a- Mira, yo entiendo, es que como que entiendo tu punto de hacer las cosas aunque sea para uno, pero es que en mi chip de mercadeo no me permite pensar en eso. Eso puede ser un tema para el siguiente. Sí. Porque a veces nos limitamos en la misma creatividad de que, es como esto, aunque sea para uno. Y a veces no damos todo porque... Te entiendo porque, por ejemplo, ahora mismo estamos corriendo acá en la compañía una campaña y yo tengo que presentarle mensual al cliente los resultados. Claro. O sea, yo no puedo pensar, no, es que lo hice y para que lo veas fue el dueño de la compañía, ¿no? So, me pasa mucho cuando hago ese switch Ujú. de mi trabajo a lo que yo hago con la iglesia. Y yo creo que al creativo y al de marketing es bien chocante hacer ese switch. Ujú, ujú. Pero algo, no sé si quieres decir algo para cerrar también como Gaby. ¿Fue Free Gaby o me tocó con Maricri? No, realmente lo que iba a decir es que yo pienso que la diferencia está, ¿verdad? Utilizando por la línea que íbamos, la diferencia está en que irnos a la mentalidad de hacer esto aunque sea por uno, es una mentalidad misional. Es una mentalidad de reconocer que lo que yo estoy haciendo va a aportar Nos paran ¿verdad? Va a ser un granito de arena en el arenal de las cosas que el Señor está trabajando para cumplir su propósito en esta tierra. Pero, aunque nosotros, ¿verdad? Ponemos ese granito, hay mucho trabajo que hacer. Hay muchos granitos que podemos dar. Así que sí, aunque sea uno, yo puedo aportar. Aunque sea para uno, yo voy a dar. Ujú. Porque ese uno se va a beneficiar y va a impactar la vida de los demás. Yo lo veo más bien, quizás no, como dice Ana, pues pienso mercadeo y quiero que llegue a muchos, pero ese uno va a regar la voz y ese otro va a regar la voz. El cambio de mentalidad que Ana mencionó ahorita, su quote que cambió su mentalidad, para mí es, y a mí me pasa, ¿verdad? Porque yo soy una micro influencer. un minuto con Maricri. Si yo tuviera un negocio, un espacio donde van a entrar personas a recibir de lo que yo estoy dando, pues Exacto. 5 personas es un montón de gente. Ajá, de repente. 6 personas, 12 personas, 30 personas es un montón de gente Ujú. en una sola publicación. Ujú. So, sí, quizá ese granito de ese uno es suficiente para que, ¿verdad? La tómbola siga Ujú. y otras personas pues puedan seguir beneficiándose de eso, porque es una mentalidad misional. Lo que hacemos no lo hacemos para nosotros. Lo que Sí, hacemos sí. lo hacemos para Dios. Y lo hacemos para que su obra sea, ¿verdad? Siga corriendo. Y corre no necesariamente a grandes escalas, pero corre para que la obra de Dios llegue a la persona que lo necesite, aunque sea una sola persona. Sí, no, pero yo lo decía es más para el que está creando, porque a veces, Sí, que no lo vea como un limitante. exacto, Ya. como que, pues solamente voy a, como lo hace poquito, Ajá. con que su esfuerzo, o hasta el mismo producto que está llevando, el servicio, el evento, lo hace como que para un chinilín, cuando puede hacerlo para más también. Pero hay que dar, como digo Gaby ahorita, nuestro 1%, que sea nuestro 100%. Y el Señor va a utilizar el Claro, 50, claro. 70 y la gente va a llegar.
En el Exponential había un booth que los retraté y se me ha quedado también eso. Y me ha cambiado un poco la perspectiva de eso del 1. En el booth atrás, el arte que tenían ellos era engage the 99 while pursuing the one. Decía. Ajá. Como que, ¿cómo se dice engage en español? Engage es como... Ajá. Alcanza. Alcanza, No. impacta, como que fomenta. Envuelve, fomenta al 99 con la palabra de la oveja, ¿verdad? Involucra al 99 mientras persigues a la una. So, hay como una dualidad ahí que me dio paz. Sí, que yo estoy siempre con eso de que es que yo no puedo hacer estos chininitos y puedo dar más para alcanzar más gente. Dar 100 y Pero ese sí es como que engage the 99 mientras estoy persiguiendo a esa oveja perdida. Perfecto. Entonces yo creo que para que la gente lo pueda ver como Maricris, debemos dejarlo aquí. Esperen nuestro próximo episodio. Suscríbanse. Pero, Tengo preguntas sí, vamos a hacerla. para nuestros amigos. Dale, zumba la pregunta. Pues por qué razón no te has suscrito. Yo pensé que era esa. son 3 preguntas bien sencillas para que tú reflexiones. Y si la quieren En los comentarios. compartir en comentarios, también para la dinámica, O en privado. la conversación. No. ¿Qué proyectos tú no has lanzado porque tienes miedo? ¿Por qué te está deteniendo? ¿A qué le temes? ¿Ya lo identificaste? ¿Ya lo estás trabajando? ¿Buscaste las herramientas necesarias para trabajar ese miedo? ¿Qué frases internas tú tienes que confrontar para vencer ese miedo? ¿Y a qué tú te atreverías si el miedo no fuese la excusa? ¿A qué proyecto tú tienes ahí que tú, oye, si no tuviese miedo, yo le doy a eso? Déjanos saber. Eso es bueno. Creo que es bien importante que nos puedan compartir. Yo creo que cada uno de nosotros pudiéramos escribirle en personal a cada una de las personas, ayudarlos a ver de qué manera podemos impulsarlo a que sea una realidad alguno de esos proyectos, si es en este momento que hay que hacer. Porque algo que es bien importante entender, que el problema no es fallar. Sí. Ese es nuestra parte final. No es que el problema no es fallar. El problema es que te quedes con el que no voy a hacerlo porque voy a fallar. So, algo que quiero decirte final es que puedas entender que el fallar no es malo. Solamente cuando nos quedamos en el fallo. Exacto. Si no, sigue intentándolo, sigue motivándote, busca personas que te ayuden a seguir creciendo, que puedas compartir tu idea. Y mira, fallé en esto, pero que venga alguien y te diga, pues mira, yo pasé por eso, también fallé, pues puedes hacer esto. O sea, nosotros en este episodio queremos compartirte esta información con la intención de que no tengas miedo a fallar, que lo puedas identificar y que tienes alguna comunidad de creativos como nosotros que estamos dispuestos a apoyarte, a ayudarte y tal vez celebrar, como Gaby, los minutos por Gaby, celebrar esos proyectos para que puedan seguir siendo creativos, que vamos a tener miedo, pero que eso no nos detenga a seguir creando y alcanzando a otras personas para pues nada, yo creo que hasta aquí hemos estado un rato. David, creo que sea la abrazo a David, que estuvo bastante callado hoy. De menos yo hablé, es más largo hasta el momento. En el próximo episodio, para que no sea más largo, vamos a hablar de eso, David. ¿De qué? De que tú no hablaste. Ah. Nos explicamos a ver el próximo episodio. No sé, lo averiguaremos el siguiente. Mira, queremos celebrarte a ti con todo y el miedo. Así que dale para adelante. Estamos aquí. Mira, tu comunidad está aquí. Nosotros 4 vamos a ti. Vamos a ti. Ana, dile en las redes sociales. Mira, Creativos del Reino, Facebook, Instagram, TikTok, Threads. Y aquí, ¿te suscribiste? Aquí también. Suscríbete. Dale aquí abajo a la suscripción, aquí en YouTube. Dale aquí, suscríbete a la campanita para cuando subamos tú te enteres rapidito. Y síguenos, comenta
y dale share, compártelo con más personas. Si fue de bendición para ti, compártelo con más personas. Así es. Antes de irnos, Maricri, a alguien que hay que darle gracias que están ahí detrás de las cámaras, detrás de... Mira, para hay que darle gracias a Osvaldito, a Ondra, a ti, Santi y toda la gente que puso todas estas cosas wow, qué proyectazo, de verdad, de verdad. Chulito, Ustedes se gracias, merecen. Christopher. Fría, ¿viste? Ya. Y para finalizar, Gracias, que va a ser un excelente día, noche, no importa la hora que estén viendo esto. Pero nos encantaría verte en el próximo episodio aquí comentando y Y para finalizar, otra vez, pero hablamos, pegueamos. Free Gaby.